Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Colón se la peló. También los amantes de los genocidas. Claudia Sheinbaum dio a conocer que la joven de Amajac será la que sustituya la controvertida estatua del navegante, entre comillas, que pensó había llegado a las Indias y cuyo acercamiento provocó la eliminación sistemática de millones de personas en este continente. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor, y vaya que vamos a celebrar este 12 de octubre. Yo no me acuerdo la última vez que se celebró un 12 de octubre, no por el incorrecto, el nefario, el inexistente descubrimiento de este continente, sino porque hoy pues le tenemos muy buenas noticias respecto a situaciones históricas, a restablecer la historia como debiera ser, para darle por supuesto voz y voto a los que no la tuvieron durante siglos, señoras y señores. Tenga usted muy buen provecho, espero que usted esté disfrutando de algo muy mexicano, algo muy original de estas tierras, como el jitomate, como el chile, como los nopales, como el chicle. Situaciones son completamente nuestras. Aunque usted vaya, por ejemplo, al supermercado acá en Estados Unidos y vea que dice Thai chilies o chiles tailandeses, pues no, son chiles de árbol. Los chiles se originaron en este continente, en esta tierra específicamente, en el territorio que hoy ocupa México. Así que
disfrute de su comida prehispánica en estos momentos. Bienvenido y bienvenida a la edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga, con su servidor, con Antonio Ruiz, en un momento también de problemáticas, en un momento en el que tenemos bloqueados 2 de nuestros canales, desde los que emitimos la mayor cantidad de views, pero aquí seguimos en nuestro tercer canal, nuestro canal adyacente. Le agradecemos que se conecte con nosotros y ahí va la petición de todo el tiempo. Por favor, suscríbase a todos los canales aunque estén bloqueados. A Sin Censura TV, a Sin Censura Media, a Sin Censura Presenta, a mi canal personal con Toño Ruiz. Dele por favor a esta transmisión en el pulgar arriba, en el me gusta, en el like, compártala y si puede, para mantener este espacio a flote, échenos por favor un donativo vía superchat. Mire, aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares. Ahí usted nos puede apoyar con lo que usted guste y mantener este espacio a flote como lo ha hecho durante toda la mañana. Le agradecemos verdaderamente que usted pues se ponga las pilas y así como aquí en Estados Unidos la radio y la televisión pública subsisten gracias al apoyo de la gente, así usted nos está ayudando a mantenernos a flote este proyecto de periodismo libre y completamente independiente. Así que pase usted, bienvenido, bienvenida, acuérdese, nosotros no le pertenecemos a un corporativo, rechazamos abiertamente la publicidad oficial porque como periodistas, nosotros lo sabe usted perfectamente, como verdaderos periodistas, consideramos que puede ser muy legal, pero es un chayote disfrazado y es inmoral y antiético que el gobierno le esté dando lana a un medio de comunicación, a un periodista. Podríamos solucionar este problema de esa forma, pero no lo vamos a hacer, porque primero tenemos convicciones, primero tenemos integridad y primero, señoras y señores, está usted, que nos ve y que nos escucha, luchando siempre por esa verdad con justicia y luchando siempre por tener un espíritu crítico. Vámonos, vámonos en chinga, así como se llama este programa. Mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que será la joven de Amajac, la legendaria gobernante huasteca, cuya escultura fue descubierta en Veracruz muy recientemente, el 1 de enero de este año, 2021, estará sustituyendo el monumento a Cristóbal Colón, mismo que para muchos mexicanos y americanos de este continente, pues representa un pasado de genocidio, de violaciones a los derechos fundamentales de la gente. Vamos a ver lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, muy interesante, sobre lo que va a pasar, lo que usted va a ver ya en Paseo de la Reforma. Ya no va a ver a Cristóbal Colón, un supuesto navegante. A mí le digo yo, si Colón es navegante porque cruzó el Atlántico, pues usted también si va a las trajineras es navegante. Ya hemos hecho un análisis precisamente sobre la figura de Cristóbal Colón en tiempos anteriores y hemos hablado de, pues más bien, el oportunista que era, el oportunista empresario que era Cristóbal Colón, no a quien le debemos un descubrimiento que no existe, no se puede descubrir una tierra, pues, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum al anunciar esta sustitución de Colón por la joven de Amajac. Que fueron parte de la decisión de el monumento que va a sustituir a Colón en Reforma. Y la decisión que se tomó después de una gran discusión es que la representación, de acuerdo con la solicitud de que ustedes fueron testigos, pues de más de 5,000 mujeres indígenas de distintas culturas y pueblos de la República que nos entregaron documentos firmados desde sus pueblos en donde nos solicitaban que en vez de el monumento a Colón quedara la representación de una mujer indígena. En ese momento nosotros hicimos un planteamiento que para nosotros es fundamental en esta conmemoración de este año de los 7 siglos de historia de Tenochtitlan, los 500 años de la caída de Tenochtitlan y 500 años de resistencia y los 200 años del México independiente, pero particularmente consideramos que el dar, que es una decisión muy importante que tiene que ver con lo que en una ciudad representan sus monumentos, los nombres de sus calles, que es la revisión de la historia y lo que concebimos como historia de nuestra ciudad.
Y el darle este espacio tan especial a las mujeres indígenas tiene un gran simbolismo en nuestra ciudad. Y mire, ese es el un concepto reconocimiento que me estaba fallando, la quedó revisión de la historia, como menciona la doctora Sheinbaum. Y exactamente, el espacio que se merecen las mujeres indígenas en todo esto. La joven de Amajac, según los antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, probablemente era una gobernante en la región, pues vamos, de la civilización huasteca, ¿no? Ahí, en esta parte de Veracruz. Es una escultura hermosa. Usted, si tiene la oportunidad de verla, se la está mostrando don David en pantalla. Y le digo, lo más interesante es que es descubierta apenas este 1 de enero de 2021. Ha sido una situación verdaderamente interesante. Le voy a compartir parte de lo que publican en el medio argentino Infobae, que tiene, bueno, obviamente ya su oficina ahí en la Ciudad de México, porque creo que analiza muy bien lo que plantean los antropólogos. Dice, de acuerdo con la investigadora del Centro INAH de Veracruz, la arqueóloga María Eugenia Maldonado Vite, encargada de la inspección en campo, esta pieza representa una joven mujer de élite, probablemente gobernante por su postura y atavios, más que a una deidad, como se ha interpretado casi en todas las esculturas huastecas femeninas, a las cuales se les vincula con la diosa Tlazolteotl. La figura de talla está elaborada en roca caliza y mide 60 centímetros en su parte más ancha y alrededor de 25 centímetros de grosor. Su buen estado de conservación permite observar sus rasgos, así como su espiga, elemento que permitía contemplarla erguida. Luce un rostro pequeño, ojos abiertos y huecos, los cuales debieron estar rellenos con incrustaciones de obsidiana u otra piedra, con un tocado alto, un collar al centro al cual se distingue un adorno en forma de gota, conocido como Oyowali, un torso ataviado con una camisa de mangas largas y una larga falda que llega hasta los tobillos y revela el par de los pies desnudos, consignan aquí en Infobae. Dada su ubicación geográfica entre los sitios arqueológicos de Tuxpan y el castillo de Teayo, la pieza está ligada a la tradición escultórica y a la cultura huasteca, aunque representa ciertos rasgos del centro de México cuando en la región se hizo notoria la influencia de la Triple Alianza. Qué interesante. Lo que la colocaría temporalmente hacia el posclásico tardío, entre 1450 y 1521. Durante la visita de inspección, comenta la arqueóloga María Eugenia Maldonado Vite, se notó que la pieza estaba dentro de un sitio arqueológico hasta ahora desconocido pero extenso. Y lo más interesante de todo es que precisamente la civilización huasteca, en estos códices que se han podido analizar, se ha determinado que en efecto tenía gobernantes mujeres, como ocurre muchas veces en esta parte de América, acá en Norteamérica. Aquí en Norteamérica, en muchas de las civilizaciones indígenas americanas de esta región, tenían siempre matriarcados. Hoy no solamente se le va a dar, a partir de hoy 12 de octubre, que se conmemora el inexistente descubrimiento de América, se le va a dar a partir de hoy, ese puesto, no solamente a los primeros pobladores de esta tierra, sino en definitiva, pues a las mujeres indígenas, a la mujer en general, buscando en todo caso, pues plantear esa absoluta fuerza y en un grito desesperado que muchos y muchas tenemos todavía de igualdad. Y bueno, le voy a pedir a don David que nos grabe para darle la bienvenida a una amiga de este espacio, la historiadora y editora de la Regeneración Periódico Feminista, a la profesora Carla Mote. Profesora Mote, muy bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. De una vez, hablando ya directamente de esta controversia que se genera de un intercambio de estatuas, ahora que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer que será la joven de Amajac, la legendaria gobernante huasteca, la que sustituya al para muchos representante del genocidio Cristóbal Colón. Yo le quiero preguntar a usted como historiadora, ¿era legítimo tener la estatua de Cristóbal Colón en una de las avenidas más importantes de México? Precisamente muchos mexicanos y americanos en general de este continente, yo me incluyo, expresamos una resistencia absoluta a la imposición histórica del inexistente descubrimiento de América.
¿Era legítimo tener esa estatua de Cristóbal Colón, profesora? Yo creo que más que hablar de legitimidad, forma parte del propio proceso de memoria histórica. No está de más de recordar que la estatua de Cristóbal Colón fue una de las primeras que se colocaron en el Paseo de la Reforma, que pues en ese momento era relativamente reciente, y fue mandada a hacer por un empresario capitalino, Antonio Escandón, quien manda fundir una estatua en París en la segunda mitad del siglo XIX, en 1872, y entonces pide permiso para colocarla aquí en la Ciudad de México. Sus deseos originales eran que estuviera en Buenavista como una especie de metáfora del viajero, porque pues en Buenavista llegaban los trenes que venían de Veracruz. Finalmente se decidió, después de una polémica que se dio en el momento entre 1872 y 1874, colocarla en el Paseo de la Reforma, y fue una de las primeras esculturas que están ahí. Después se fueron colocando muchas más, sobre todo de la memoria del liberalismo mexicano. Pero una cosa importante es primero mencionar que el personaje que la manda a hacer es un empresario, que todavía está como en proceso, digamos, de nacimiento esta especie de culto a Cortés, que no ocurre únicamente en México, sino que se da también en otros países, y que pues tiene que ver con esta remembranza, ¿cómo decirlo?, como ensalzamiento de la hispanidad y sobre todo de la religión católica. Entonces, por eso ha estado ligado a grupos, digamos, cercanos a ideas conservadoras. Y bueno, a mí me parece también muy significativo de que se anuncien un 12 de octubre, que es un día histórico y también que ha despertado muchas polémicas a lo largo de la historia, este anuncio de la colocación de ahora una pieza que será la réplica de una original que es de muy reciente descubrimiento, porque nos indica una cosa muy, muy importante. La historia, el pasado, tanto más remoto como en el caso del pasado precolombino mesoamericano, como el pasado más reciente, pues también se está reescribiendo con nuevos descubrimientos, con nuevas interpretaciones, y el hecho de que se haya descubierto recientemente, que se coloque en este espacio, yo creo que nos da mucho a pensar todo lo que nos falta por conocer en cuanto a la historia de las mujeres, sobre todo, porque cuando se habla de que es posiblemente la representación de una mujer gobernante, pues viene, digamos, a cambiarnos este panorama en el que tenemos muy fincada la idea de que las mujeres estaban subordinadas en el pasado, que no participaron políticamente, y como ese ejemplo, pues tenemos muchísimos a lo largo de décadas y siglos. Entonces, nos falta mucho todavía por conocer y sobre todo por revalorizar el pasado, y en este caso la participación de las mujeres, que hay que decirlo, está en constante reapropiación, reinterpretación, y esta pues forma parte de todo ese proceso. Le voy a pedir, profesora, a Carla Mote, a nuestro compañero don David el Grande, que nos grabe con esto. Qué bueno que menciona que es algo verdaderamente histórico, el hecho de que se sustituya hoy, en una fecha pues que ha sido completamente controvertida desde hace décadas, la fecha en la que supuestamente se da el inexistente descubrimiento de América, que tengamos el anuncio de que será la joven de Amajac la que sustituya la estatua para muchos, un representante del genocidio, de las violaciones a los derechos fundamentales de México, de la eliminación sistemática de millones de personas en este continente, solamente en México, en este continente, va a estar ahora una figura prehispánica. ¿Qué representa esto, en cuanto a futuro? Usted como historiadora ya nos acaba de plantear hace unos momentos que en efecto la estatua de Cristóbal Colón es comisionada a Europa por parte de un empresario capitalino, un empresario de la Ciudad de México. ¿Qué le depara para el futuro, si pudiéramos hacer algún tipo de planteamiento de este estilo, a la joven de Amajac, ahí en una de las avenidas más importantes de la República Mexicana? Yo creo que todas las estatuas hablan de su momento histórico, y en este caso es muy representativo simbólicamente de un cambio de narrativas, de un cambio de paradigmas en cuanto a la interpretación histórica, el hecho de que se coloque una estatua que representa a una mujer y además que sea de origen mesoamericano, prehispánico,
porque pues nos habla de todo, digamos, la narrativa de este momento, en donde las críticas al colonialismo hispánico, a los saldos también de todas las injusticias que han devenido de los siglos de un régimen subordinado, colonial, pues resultan muy significativas porque van a quedar en el futuro plasmadas como este cambio de paradigmas, en donde además, yo lo voy a repetir siempre, las mujeres pues estamos cobrando cada vez un papel más importante. Y bueno, pues yo creo que no es la primera ocasión en que sucede. Recordemos, por ejemplo, el caso del la famosa estatua del caballito, que también por cuestiones que son de su presente, de interpretación del tiempo en su momento, políticas, fue trasladada a diferentes puntos de la ciudad. En algún momento estuvo en el lugar preponderante que es la llamada plancha del Zócalo o Plaza de la Constitución, y fue teniendo un periplo así por la ciudad hasta que terminó enfrente del Munal, pero eso tiene que ver con la representación que tiene del régimen monárquico hispánico. Después de la independencia, pues se considera que tener ahí a un monarca español, pues pierde vigencia. Entonces ahora también tener a un personaje como Cristóbal Colón en una avenida tan importante como Paseo de la Reforma, pues al final perdió vigencia, y por eso en ese discurso histórico de este momento pues ya se coloca en otro espacio. Y para las personas que están muy preocupadas también por la conservación y por todo este discurso, pues yo creo que hay un elemento muy importante, que es primero se está haciendo un trabajo de conservación de la pieza, simplemente se mueve del lugar, pero por otro, las polémicas que se han desatado en torno a las decisiones que se han tomado en torno a estos discursos históricos nos hablan de la vigencia, de la memoria, de la importancia que tiene la memoria que tenemos de nuestro pasado, y que también eso implica tomar postura, y tomar postura política es muy importante. La historia para eso también pues no es este relato neutral que no afecta a nadie, afecta en nuestras entrañas y en los elementos más profundos de nuestra identidad. Por eso es tan importante, mueve tantas fibras muy sensibles, hay tanta polémica alrededor de él, y nos invita a tomar una postura. Yo personalmente me congratulo de que tengamos una pieza de estas características en esta avenida tan importante, porque además es una réplica de una pieza original que estéticamente a mí me parece muy hermosa, pero además toda la representación que tiene, creo que a la luz de todas las polémicas que se desataron en torno a la primera exposición de una propuesta que fue la llamada Tlali, y después pues esta ahora propuesta con esta segunda estatua, también nos hablan al final de un gobierno pues que está escuchando a la ciudadanía, y que al final pues a partir de la opinión pública, de opinar en redes sociales, de discutir sobre estos temas, pues se ha dado como esta nueva decisión. Y yo pues pienso que seguramente va a ser esta ya la opción final, porque está muy linda y cumple, digamos, con todas las características para este momento histórico. Ya para terminar, profesora Carla Mote, le pido a don David que nos grabe también con esto. Ya para terminar, menciona usted algo muy interesante, cómo es que pues hay polémicas en torno a la vigencia de la memoria de nuestro pasado, ¿no? A las narrativas que existen. Recientemente, no solo Colón, por ejemplo, acá en el medio este de la Unión Americana, se ha presentado mucho el caso, por ejemplo, allá en Chicago, de la exigencia de retirar precisamente la estatua de Cristóbal Colón en uno de los puntos más importantes de la ciudad de Chicago, por ejemplo, ¿no? También fueron retiradas para evitar enfrentamientos con la comunidad italiana y la gente que tiene otro tipo de pensamientos. Pero no solamente es en torno a la figura de Cristóbal Colón, es en torno a la figura de esclavistas, de genocidas, como cuando el actual canciller Marcelo Ebrard pues puso, siendo jefe de gobierno, también ahí en el Paseo de la Reforma, la estatua de Heydar Aliyev, un considerado genocida también de Europa del Este. Es legítimo también, usted dice que bueno, ahora van a conservar esta estatua de Colón y que eso está tal vez bien, ¿no? Pero no es legítimo destruir estas estatuas, unas estatuas que representan un pasado de genocidio, un pasado de eliminación sistemática de millones de personas, un pasado de la maldad humana, del esclavismo, como bueno, pues ha ocurrido en muchos sitios en los que hasta tiran a los ríos
a los bancos de agua, a las estatuas, ¿no sería legítimo más bien destruir esas estatuas? Vamos, eso no se va a poder borrar, ¿no? Nunca se va a poder borrar el esclavismo, el genocidio, pero ¿para qué tener ese tipo de objetos y la memoria de alguien como Cristóbal Colón, alguien o algún esclavista? ¿Qué nos puede decir de esto, profesora? Yo creo que es legítimo a la luz de que pues ha sido parte de un movimiento global. En otros lugares del mundo lo observamos, y no solamente, digamos, en la época más reciente. La destrucción de una estatua por parte de un movimiento popular, social, ha ocurrido en otros momentos históricos. Uno de ellos, por ejemplo, en 1994 en Chiapas, con el levantamiento del Ejército Zapatista Nacional, se destruye una estatua de una figura colonizadora. Y eso también en diferentes partes del mundo ha ocurrido. La legitimidad yo creo que es indiscutible, es legítimo porque habla de una acción de protesta, porque son símbolos muy poderosos. Sin embargo, yo personalmente considero que eso no sería algo que le tocaría a los gobiernos, y que la labor que tiene que darse desde digamos, pues marco, ¿no?, de protección del legado patrimonial, sí debe tender a la conservación. Yo como historiadora sí valoro mucho que se haya optado por retirarla con miras probablemente a que pudiera haber sido destruido, porque al final son monumentos, son objetos que hablan de su momento. Cristóbal Colón nos habla de una historia pues que viene del siglo XIX, que también tiene su importancia, porque no solamente pues se trata de recordar una parte, ¿no? Y los objetos al final pues son vestigios históricos de momentos muy concretos. Yo personalmente le apostaría a la conservación, sí creo que eso es muy importante. Sin embargo, pues en el caso de los movimientos populares, pues eso es algo, ¿cómo decirlo?, que no se puede prevenir, que necesariamente que va, cuando sucede, pues es parte de un clamor popular, pues así es, ¿no? Y es parte también de la historia. Pero yo personalmente sí soy de la idea de que es importante la conservación. La profesora Carla Mote, ella es historiadora, es editora de La Regeneración, periódico feminista. Siempre es un placer iluminarnos con este tipo de comentarios. Profesora, ¿por qué no nos comparte sus redes sociales para que la gente se ponga en comunicación con usted? Hay muchas preguntas del público en nuestro chat. Muchísimas gracias por las personas que observan y también comentan ahí en redes sociales. Yo, bueno, pues me pueden leer en Twitter como @carlamote, mote con doble T. También les recomiendo leer el periódico feminista La Regeneración, y pues escribo quincenalmente en El Soberano. Le agradecemos muchísimo, profesora Carla Mote. Esperemos tenerla una vez más aquí en este programa, que tiene un nombre medio pelado, pero pues es también muy mexicano, muy una palabra que se origina absolutamente en ese territorio. Vámonos en chinga con Toño Ruiz de Sin Censura con Vicente Serrano. Muchas gracias, profesora Carla Mote, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, muy interesante. Y vámonos, don David, vámonos en chinga, porque ya tuvimos hace unos momentos la opinión experta de una historiadora, una feminista, de una académica al respecto, pero también hace falta la voz de una periodista, también feminista, de una incansable activista que está, pues vamos, está conmigo, creo, en esto, en cuanto a la denuncia de enaltecer figuras que representan al genocidio, figuras que representan a la eliminación sistemática de millones de personas, que representan al racismo, que representan a la discriminación. Me parece que acabamos de perder a Lina. Teníamos a Lina Duarte con nosotros, pero perdimos la comunicación con ella. Lina está en estos momentos en Nueva York, donde seguramente hay una serie de protestas precisamente este día, 12 de octubre. Pero bueno, mire, vamos a tener a Lina próximamente, no se preocupe, vamos a regresar con ella. Se nos acabó el tiempo también y vamos a ver si podemos tener este enlace ya de último. No lo pudimos tener, pero quedémonos con esa idea. Quedémonos con la idea absoluta de poder hablar y de poder pensar, de poder repensar la historia, de
En mi opinión, yo creo que sí debemos de terminar con esas estatuas, con esos monumentos, con esos símbolos que representan la maldad humana, que representan la injusticia, que representan la desigualdad, que representan el genocidio, que representan el racismo. Mire, no por nada en Alemania está prohibido, está obviamente absolutamente prohibido realizar suásticas, por ejemplo, o hacer cualquier tipo de apología a algo que tenga que ver con el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Está prohibido, por ejemplo, vender en Alemania una copia de Mein Kampf, que es el libro escrito por este hijo de puta, hijo de su chingada madre, genocida maldito, Adolf Hitler desde la prisión, ¿no? Después de que fue detenido por, una serie de situaciones terribles. Está prohibido en Alemania tener una copia de Mein Kampf. Ahora que estamos repensando esa historia, ¿no deberíamos tal vez intentar darle la verdad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? ¿No sería más conveniente que conozcan que ese inexistente descubrimiento de América del oportunista empresario Cristóbal Colón trajo destrucción y muerte a esta región? Sí, es en efecto, nosotros no existiríamos, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no existiríamos en estos momentos si no se hubiera dado ese a veces mal llamado encuentro de dos mundos. No existiríamos si no hubiera llegado, esta situación histórica. Nosotros somos producto absoluto del mestizaje, en efecto, y compartimos mapa genético con muchos peninsulares, con europeos en lo general. Esa sí es la realidad. Es parte de la humanidad. Pero, en mi opinión, debemos de decirle a nuestros hijos y darles claramente la historia. No tendríamos por qué estar reverenciando a un empresario ambicioso, oportunista, que provocó destrucción y muerte, y muchísimo menos a un genocida como Hernán Cortés. Muchísimo menos, señoras y señores. Así que podemos decirle eso a nuestros hijos. ¿Quiénes son? Oye, Cristóbal Colón pues no era el fantástico navegante que determinó, pues sí determinó, pero que buscaba determinar algún tipo de futuro para otro continente. No. Eso no es cierto. Hay que decirles, oye, eso de que Hernán Cortés era un conquistador y que creó la primera universidad en México y etcétera, bueno, pero fue un genocida, mató a mucha gente, a hombres, mujeres y niños, provocó mucha injusticia en este territorio, provocó violaciones a nuestros derechos fundamentales. Decirles la verdad, así de sencillo. Y nosotros somos víctimas de una violación, somos el resultado de una violación sexual. Imagínense. Ese sería mi comentario final. Le quiero agradecer a usted que se ha conectado con nosotros desde muy temprano y que nos ha estado apoyando con superchats, con likes, con me gustas, con me gusta que esto esté sucediendo. Le agradecemos verdaderamente que se haya puesto las pilas. Le quiero agradecer, por supuesto, a don David el Grande, a nuestros colaboradores, a la queridísima Yael Hernández, hoy Alejandro Coronado no ha parado, anda del tingo al tango, como Cintia Palma, como la queridísima Liz Monjardín, que están echándole muchísimas ganas. Vamos a darle con todo, vamos, no nos quedemos en eso. Mientras tanto, bueno, pues no se olvide, llega Vicente Serrano a las 7 de la noche, con la edición nocturna de Sin Censura por este canal, ahora que estamos bloqueados, y mañana, con mucho gusto, lo vemos a las 6:45 de la mañana. No se lo vaya a perder. Que Dios lo bendiga.